Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros y acudir a esta cita. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central. Y esta semana estamos hablando de la violencia y el fútbol. Esto a raíz de lo sucedido el pasado 22 de marzo, donde en el encuentro entre las Chivas y el Atlas en el Estadio Jalisco se suscitó una trifulca entre una de las barras que apoyan a las Chivas contra policías de Guadalajara, del municipio de Guadalajara. Hubo muchos heridos, hubo violencia desatada, bengalas en el estadio y bueno, pues a partir de ahí el tema ha sido ese durante la semana pasada y esta semana también continúa con acuerdos entre los ayuntamientos, con acuerdos también entre los equipos de fútbol y es importante darle seguimiento desde diferentes puntos de vista porque socialmente es importante tocar lo que ha sucedido y esta relación de la violencia y el fútbol. Rápidamente le comento, por ejemplo, en Brasil, que ya próximamente se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol. La seguridad en los estadios de este país, que próximamente, le reitero, recibirá el Mundial de Fútbol, varía según cada estado, pero por lo general tiene presencia policial, sobre todo en los juegos de los clubes más grandes. Y es que por disposición de la FIFA, durante el Mundial, la seguridad dentro de los estadios es responsabilidad de vigilantes privados. Esto, repito, en el caso de Brasil. La policía será responsable de los alrededores y solo actuará dentro del campo en situaciones extremas. En total se desplegarán 100,000 efectivos de las fuerzas del orden y 20,000 guardias privados. Entonces, esto es en relación al fútbol, a lo que el fútbol y las pasiones del fútbol pueden desatar y la seguridad para aplacar violencia. Así que bienvenidos, de reitero, a Estación Central. Usted se puede comunicar con nosotros, darnos su punto de vista, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Los miércoles es día... Los miércoles, hoy es martes, ¿no? Los martes nos visitan académicos, investigadores, y es por eso que esta tarde saludo con mucho gusto al maestro Edmundo Camacho Vergara, profesor del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro Edmundo. Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio y muchas gracias. Contento de estar acá. Gracias. Para dialogar sobre este tema candente. Sí, ¿verdad? Importante platicarlo. Claro, social sobre todo. Un tema para que los científicos sociales desembuchen todas sus teorías y traten de proponer cosas que ayuden a la salud de la sociedad, ¿no? Y que se aplique. Claro, ¿verdad? desde luego. Es importante. Sí, Muchas es importante gracias. Participar en ello. Gracias, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Su tiempo. Gracias también. Saludamos a la maestra Piedad Fernández Cortés, profesora del Departamento de Sociología del Centro Universitario, también de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, maestra Piedad. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos que cumplamos con las expectativas en nuestros comentarios para que podamos abonar un poquito aquí a la sociedad, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias por estar con nosotros Gracias. y gracias por su tiempo también. No, esto con gusto. Muchas gracias. Sí. Fueron invitados también otras universidades, la Universidad Panamericana, el ITESO, el Tecnológico de Monterrey, pero las agendas de los maestros no fueron compatibles con el horario de este programa. Les mandamos saludos. Esperemos que en próximas ocasiones nos puedan acompañar aquí a esta mesa de Estación Central. Y pues bueno, centrándonos hoy en la violencia y el fútbol, si pudieran definir en una sola palabra o en un término muy corto esta relación de violencia y fútbol, ¿cómo la definirían? Maestro Edmundo. Pues es hasta cierto punto sencillo hacerlo porque el deporte y sobre todo el fútbol, un deporte de masas, no viene a ser más que una especie de representación de lo que antaño era la guerra, ¿no? Ajá. Tiene ciertas implicaciones bélicas, pero con el tiempo se ha ido como disciplinando, vienen los reglamentos. No olvidemos que, por ejemplo, en la Edad Media, en el pasado, existían los caballeros medievales y el fin de esto, de las justas, justamente medievales, era, valga la redundancia, era obtener la victoria. Lo mismo sucedía con los espartanos, los guerreros, o los gladiadores romanos, ¿no? Hemos visto esta evolución
en la que el deporte se ha visto con ese ingrediente, sobre todo de violencia, que de cualquier manera se ha ido sublimando hasta llegar a la modernidad, donde ha desembocado con el acompañamiento de los más media, sobre todo, lo cual ha, en cierta forma, pues al parecer beneficiado, pero y en cierta forma también perjudicado, ¿no? Se habla de que el dueño de las Chivas, que lleva afortunadamente o desgraciadamente mi nombre también, mi apellido, tenía manejos ahí bajo el agua, incluso con estos grupos que tienden a ser violentos, o podíamos apreciar también que en estas barras o porras hay incluso marcas comerciales, o sea, hay fines ahí definitivamente, otros fines oscuros que van más allá tal vez de la práctica deportiva, ¿no? Ok. Sí. No sé si me extendí en mi No, explicación. está muy bien. La explicación también es el Pero por deporte ahí lleva va. ese ingrediente, Claro, ¿no? Sí. La Que es violencia con el definitivamente fútbol. va de la mano, Ajá, ¿no? Sobre todo con los deportes de masa y de contacto, ¿no? En el caso del fútbol, claro. Sí. Okay. Hablemos, por ejemplo, de deportes. Hay un investigador que define muy bien, no sé si me estoy extendiendo. A ver, vamos con la idea. Que por define favor. justamente que de acuerdo a los estratos sociales es es un investigador español, por cierto, no recuerdo a propósito el nombre. De acuerdo a los estratos sociales son las prácticas también deportivas, por ejemplo, el golf, la náutica y corresponde a otro nivel social. claro, y no son deportes de contacto. Pensemos en el box, en el fútbol americano y en el fútbol soccer, pues es otra cosa, ¿no? Ok, bueno. Sí, eso es un buen muy punto. claro, sí. Ok, pues ya lo iremos desarrollando Claro. más a lo largo del programa. Por favor, maestra Piedad, ¿cómo definiría en una sola palabra esta relación desde su punto de vista entre fútbol y violencia? Fútbol y violencia. Bueno, pues yo como me gusta mucho la historia, me iría con el concepto de identidad dividido en un asunto de lo histórico y lo moderno, ¿no? En el caso de Guadalajara, me iría a los orígenes del surgimiento del fútbol, por ejemplo, a inicios del siglo XX, 1906, con el grupo que se llamaba La Unión, que 2 años más tarde se llamará Guadalajara, precisamente, y para esas fechas también surgirá el Atlas, porque un asunto de identidad desde los principios del fútbol en Guadalajara, por hacer algo más concreto y regional, y porque el caso se suscitó aquí. Ya desde estas épocas, cuando surge incluso el grupo de La Unión antes de ser el Guadalajara, sus contrincantes y quienes socializan el deporte, en este caso son los seminaristas del liceo. Y entonces el deporte entra por la puerta grande, como lo diría Andrés Fábregas, ¿no? Uno de los grandes antropólogos. ¿Por qué? Porque la iglesia y la sociedad en ese sentido no pone ningún reparo. Se suscribe entonces el deporte en este momento, el fútbol en concreto, a una clase social. Todavía no muy definida hasta que surge el grupo del Atlas, que son hijos de muchos empresarios, ¿sí?, que se fueron a estudiar a Inglaterra, los hijos, y también jugaron en equipos de fútbol en Inglaterra. Llegan y fundan el Atlas, y entonces ya empezamos a definir una cuestión aquí de clases sociales. El Guadalajara, que pertenece a los pobres, a lo popular, ¿no? Y el Atlas, que pertenece a la clase rica, acomodada. Empresarial. Entonces estamos hablando de identidad en la cuestión histórica. Ahora, si ya nos vamos a la modernidad, pues tendremos que ver también este asunto de espacios, ¿no? De acotación, que si quieren ya abordaremos más adelante. Muy bien, pues está muy interesante Claro, todos estos promete. asuntos de la identidad, Sí. de las masas, del contacto, de la guerra. Entonces, pues da para mucho este programa. De repente dicen que el fútbol es pan y circo, ¿no? Sí. Pues bueno, será la puntita del Definitivamente. iceberg, pero Claro. hay mucho de profundidad y mucho para platicar. Violencia y fútbol y violencia esta tarde en Estación Central. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos rápidamente a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros en Estación Central. Les recuerdo que nuestro tema es fútbol y violencia, o violencia y fútbol.
Usted se puede comunicar con nosotros, estamos en el 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestro Twitter es @C7-Est Central. Le recuerdo también que esta tarde nos acompaña el maestro Edmundo Camacho Vergara, profesor del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Y también está con nosotros la maestra Piedad Fernández Cortés, profesora de este mismo Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma Universidad de Guadalajara. Hablando de fútbol y de violencia, en el bloque anterior ustedes nos platicaban, la maestra por su parte, algo de historia, de cuando nace las Chivas en Guadalajara, después cómo nace el Atlas. Y esta rivalidad que ha existido entre que, se dice, ¿no?, y bueno, se ha dicho y hay muchas frases despectivas de que si cuando hay partido de fútbol se llena de bicicletas porque es cal y cemento cuando juegan las Chivas, ¿no? Sí, Eso, claro. son como frases, Sí. las estoy diciendo mal, por supuesto, porque no las conozco, Claro. solamente las he escuchado. O que cuando ganan las Chivas, la Minerva se llena y festejan, y que cuando gana el Atlas se van a celebrar a restaurantes Exacto. finísimos, o a la glorieta de los niños héroes, ¿no? Así Sí. como hacen estos distingos sociales. Hay frases de que mezcla, cajón y cuchara, y arriba el Guadalajara, ¿no? Estas distinciones. Ya por acá me las están soplando, no me las sé yo. Uno clásico también y muy despectivo era que le preguntaban a alguien, ¿a quién le vas a las Chivas? ¿Tú le vas a las Chivas? Y dice, ¿qué pasó? Yo sí tengo certificado de primaria. ¿Cómo ves ese grado? Bueno, ajá. Es uno de los despectivos, ¿no? Y es que estos despectivos, finalmente, pues es violencia, ¿no? Claro. En cortito, hacia Sí, las desde personas, con el vecino, jajaja, jujo, finalmente Aunque es sea una verbal, agresión. ¿no? Incluso. Violencia verbal. Y esta violencia que ya se magnifica en los estadios, con lo que comentaba usted, Claro. maestro Edmundo, con deportes de contacto, porque son para las masas. Esta violencia que se genera en los estadios a partir de las emociones, a partir del ímpetu, de la emoción, reitero, y que llega a desbordarse a tal manera que hay heridos de gravedad, que hay personas que se debatieron entre la vida y la muerte, Se habla policías. de que hubo incluso un muerto, ¿no? Incluso, Sí. desconozco si la persona ya falleció, pero pues Pues se incluso en quiso otros ocultar, lugares. No como sé. que se quiso ocultar ese dato. Esta violencia que se manifiesta en estadios es un reflejo de problemas sociales más profundos fuera del estadio y en la vida cotidiana. ¿Cuál es su punto de vista, maestro? Sí, yo sí me atrevería a afirmarlo, lo que tú acabas de aseverar, porque incluso a lo largo de la semana pude participar, algunos medios también me invitaron, sobre todo escritos, prensa sobre todo, y yo hablaba de que el reflejo de esta violencia no viene a ser más que, como tú decías a un principio, la punta del iceberg de la serie de medidas que el nuevo gobierno en cierta forma ha implementado. Pues hay más impuestos, las reformas fiscales, por ejemplo, y no hay que olvidar que desde luego la represión por medio de los sistemas policíacos, sobre todo, ha sido muy dura, sobre todo en los sectores populares, ¿no? El que hayan, en cierta forma, presentado esta como plataforma al provocarlos, esta violencia que se suscitó en el Estadio Jalisco la semana pasada, pues obviamente esta gente desembocó al ver la superioridad numérica, aprovecharon tal acto porque no olvidemos que la violencia es inherente al ser humano, ¿no? No hay para qué. Esta coyuntura que ahora se presenta qué bueno que los medios la ponen en la mesa de la discusión, pero no es más que una manifestación, lo reitero, de esta situación un tanto violencia que se da también en medios verbales, en medios sociales, de una u otra forma, subliminal incluso, y que tiene que desembocar o manifestarse, desgraciadamente, como estos actos que vimos, ¿no? Okay. Esto tiene que ver también con identidad, de pertenecer a estas barras que pueden llegar a generar no solamente este ímpetu, sino la violencia, y es parte también de una identidad, de pertenencia. Bueno, yo quisiera así también reafirmar lo que dice el maestro Edmundo, que el asunto de la violencia pues no corresponde solamente a algo, en este caso, o es propio o patrimonio de las barras,
sino que es inherente a la sociedad, ¿no? La violencia se genera en todas partes, es parte del ser humano, pero también quisiera comentar primero que este asunto de la violencia es propio también de los deportes en general, ¿no? Y en este sentido, en el fútbol, pues es competencia es inherente a la raza humana. En el sentido más propio, quisiera comentar que es muy interesante ver, y ya se ha estudiado, digamos, un poco por los psicólogos del deporte, los especialistas, cómo en estos espacios deportivos, en el caso de fútbol, las actividades o expresiones, ¿no? Que se generan en el fútbol son, cosas que no solemos hacer en la vida pública, ¿no? Que son las circunstancias, pues, a veces de efervescencia, de emoción, de esta, parece, de lucha que decía el maestro Edmundo, ¿no? De contienda. Parece que estamos haciendo antagonismo. ¿no? Pues es que nos podemos remitir hace como 2 o 3 años, ¿no? Creo que en un país también, a causa de una controversia de equipos de fútbol, se generó también un asunto bélico, ¿no? Entonces parece que estamos ahí imitando lo que sucede en estas todas las guerras en el fútbol, ¿no? En este sentido, creo que hay muchos factores que contribuyen a esa violencia, como es el asunto que va ligado del vino, por ejemplo, de las drogas, el alcohol, ¿no? Tiene que ver también con este asunto, decíamos, de identidad. ¿En qué sentido? De pertenencia, de que somos rivales porque yo pertenezco a este grupo. Ya decíamos, y desde principios del siglo XX, ¿no? Desde su nacimiento, desde ¿no? su nacimiento. Claro. Y nos podemos ir más atrás, pero en el caso de Guadalajara, si pensamos que estamos es más, los primeros 4 campeonatos entre Guadalajara y el Atlas, estamos en Revolución Mexicana, sí, en plena Revolución, 1908, 1916, son los primeros 4 campeonatos que se dan entre estos equipos, pero esta contienda de identidad, de yo pertenezco a, pues lo seguimos viendo no solamente en las barras de los diferentes equipos o clubes, sino que dentro de una propia barra pertenezco al barrio de. Claro. Soy del barrio de, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ver un asunto de identidad, de masculinidad, ¿sí? De hombría. O sea, son muchos factores sociales del entramado que no solo, o sea, el maestro habla de impunidad. Estamos hablando de impunidad, de negocio, de identidad, de pertenencia, en el caso del Guadalajara, hasta de patriotismo puede ser, ¿no? Claro, como un equipo emblemático, Sí, ¿no? desde De Jalisco. Y de México. Y de México, las Chivas. Era casi la selección mexicana, ¿no? Se llegó a decir que, pues, como solo lo componían Integrantes de las Chivas, entonces sí. las Chivas No, era la selección. Solo integrantes nacionales, puros o sea, no mexicanos. había extranjeros, nunca ha habido extranjeros. Recuerdo que hubo alguno que de procedencia lomana, pero creo que también tenía raíces, ¿no? Acá. De mi época en que yo incluso practicaba el fútbol, cuando era todavía muy bien el Willy Gómez, Jaime López, incluso Muciño, que tuvo un fin trágico aquí en algún bar de la zona. Pero era un muy buen equipo. Hans Friesen, creo que se llamaba, fue el único que has tenido con nombre extranjero. Connotaciones extranjeras, pero es el equipo que representa a la nación, ¿no? Si eres mexicano desde puedes luego. pertenecer, ¿no? Claro. Hablábamos de las barras, este sentido de identidad, usted mencionaba también la masculinidad. Las barras también están conformadas por mujeres. ¿Qué sucede con estas chavas que forman parte de las barras y que se unen a esta masa en la emoción y en el desborde de la misma emoción? Sí, por eso decía que en el término de identidad podíamos hablar de una modernidad, y en esta modernidad ya no congrega solamente a grupos de ciertos lugares como periferias o considerados de cierta clase nada más baja, ¿no? Podemos ahí encontrar mujeres, estudiantes, dirigentes estudiantiles, ¿no? Okay. Y
y por qué no, no me atrevo a decirlo, pero alguno que otro profesor ahí entusiasmado. Claro, o sea, las barras no es que sea una masa homogénea y que todos sean igualitos, Claro. con las mismas características, Cierto. y entonces se van al estadio a apoyar al equipo porque todos son iguales con el mismo molde, ¿no? Desde luego. De regreso del corte seguiremos platicando para hablar acerca de las soluciones, ¿no? En Sudamérica se están aplicando medidas muy estrictas, Sí. al grado de que mujeres un tiempo, desconozco si todavía, pueden entrar a ciertos partidos de fútbol, no pueden entrar niños también por la violencia que se desata. ¿Tendremos que llegar a esos puntos? Bueno, vamos platicando. Violencia y fútbol esta tarde en Estación Central. Nos acompañan la maestra Piedad Fernández Cortés, profesora del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y también está con nosotros el maestro Edmundo Camacho Vergara, profesor de este mismo Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cuál será la solución para disminuir la violencia en el fútbol y en los estadios? Comuníquese con nosotros, lo esperamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Esta semana hablamos del fútbol y la violencia. ¿Usted considera que el fútbol lleva implícito la violencia? ¿Se debe de manifestar la violencia? ¿O hay grados de violencia incluso para manifestarse en el fútbol o en cualquier deporte, pero lo podemos entrar en el fútbol? Esto a colación de lo sucedido el pasado sábado 22 de marzo en el Estadio Jalisco, y que afortunadamente el domingo pasado sucedió otro encuentro en otro estadio, en otra sede, en el Estadio OmniLife. Y bueno, durante esa semana se tuvieron muchas pláticas, acuerdos también, reitero, con ayuntamientos, con mandos policíacos, con dirigentes de los equipos, con las mismas barras para saber cómo entraban, si no entraban, a qué negociaciones se iban a llegar, y afortunadamente fue saldo blanco. Así que esperemos que el deporte y el fútbol se manifieste como se ha manifestado aquí en Guadalajara, que no importemos estas prácticas más violentas de otros países. Y bueno, creo que los casos se han hablado mucho, casos de Inglaterra, casos también de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, en específico de Sudamérica. Entonces, bueno, pues esta semana en Estación Central es dialogar, es desmenuzar este tema de la violencia y el fútbol. Y le recuerdo que su participación es muy importante, así que esperamos su opinión. La violencia y el fútbol se llevan, van de la mano, no se puede una sin la otra, o sí se puede. Comuníquese 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Y antes de entrar a nuestra siguiente pregunta para hablar de las soluciones para evitar esta problemática o corregir esta problemática de la violencia en el fútbol, la violencia desbordada, Ricardo Aguirre de Tonalá se comunicó. Él nos dice que se están aprovechando mucho los sistemas de gobierno que hacen un alarde muy grande de la prepotencia. Él nos dice, yo no soy aficionado del fútbol, pero lo veo en todos los policías. Se debería hacer realmente el trabajo, o sea, los policías deberían hacer realmente su trabajo en lugar de hacer que uno desista de sus denuncias. Pues muchas gracias, Ricardo, por comunicarte con nosotros. Esto que ustedes comentaban también al principio de los policías que fueron agredidos en el estadio y que cómo las barras reaccionan contra ellos, es también una muestra de que algunas veces, pues, los policías hacen cateos en las calles, ¿no? Claro. Que puede haber un resentimiento en contra de los policías y ese fue un momento oportuno para decir, ahí te voy. Sí. Este es mi oportunidad. Maestro, ¿por qué se ríe, maestro Edmundo? Por la manera en que lo expresaste, definitivamente, claro. No, y de hecho se sabe que, pues, no solo en las barras o en este tipo de eventos, sino las incursiones, vamos a decirlo, policíacas en las colonias de extracto popular, pues son muy frecuentes y desde luego la represión, la violencia aflora, ¿no? Yo creo que no es que ellos hayan aprovechado, digamos, para como actuar o demostrar qué tan fuertes pueden ser en determinadas situaciones, sino que simplemente
desbordaron esa violencia porque aparte de la superioridad numérica, pues hay cierto hartazgo, ¿no? De que tolerar tanta violencia sobre de ellos, de qué manera se les ejerce en sus, no solo en sus domicilios casi, sino pues decir en cierta forma hasta, oye, estoy disfrutando el partido, estamos haciendo nuestra fiesta, porque tiene un carácter de fiesta un tanto, vamos a decir, orgiástica, pero sí desbordando con tintes, desde luego, violentos, como el tema que estamos tratando. Y pues qué mejor que condimentarlo con esta zarabanda. Bueno, decirlo irónicamente, ¿no? Porque fueron hechos lamentables, desde luego. Pero creo que incluso fue criticado largamente y provocó, lo supimos por los medios, provocó despidos de altos mandos policíacos. Quien determinó, quien decidió mandar a estos pobres policías con esa inferioridad a tratar de calmar esa fiesta, pues definitivamente iban a ser vapuleados y así lo vimos, ¿no? ¿Qué sucedió? Claro. Maestra Piedad, ¿algún comentario? Bueno, en este andar preguntando, como te comentaba hace un momento, me encontré que uno de mis alumnos estuvo en el hecho. Sí. Y la manera como él nos lo narra es que efectivamente, lo digo como él nos lo narra porque los medios a veces nos dan una versión, el periódico, según la entrevista que se haga a los sujetos, pues se tendrá que vertir un discurso de acuerdo al personaje que la redacte, ¿no? Y en este sentido, este compañero menciona que los hechos estuvieron, que era un grupo, no sé, de 20 policías. En el momento que ven que es un grupo más numeroso, de esos 20 policías se quedan, no sé, 10. O sea, huyen otros. No es que lleguen todos a tratar de contener a las barras. Al ver que es un contingente muy grande lo de las barras, hay unos que dicen, nos vemos, ¿no? Pero hay otros policías que sí deciden, pues, continuar y tomar alguna acción. En este sentido... Perdón, incluso se habló, disculpen que intervenga, incluso se habló de que fue no sé si fue en la jornada, fue una orden directa casi del gobernador que interviniera, ¿no? A ese grado se coló esa información, ¿no? Porque se estudiaron grabaciones. Por las grabaciones que hay, donde se dice que hay unas bengalas que están saltando de aquel lugar y que se haga algo. Vámonos. ¿No? Entonces, que pues, se haga algo. No podían arredrarse, ¿no? Un acto ahí de valentía o temeridad, en cierta forma. ¿O qué operativo iban a implementar? Claro. Fue demasiado tarde cuando, como comenta la maestra, perdón, pero... Ok. Maestra Piedad. Bueno, y entonces en ese momento los pocos personajes de seguridad que se quedaron ahí para tratar de contener precisamente y poner orden, pues se vieron avasallados por la fuerza del número de personas que estaban ahí. El asunto es que cuando corren los primeros de seguridad, el primer grupito de 10, la gente empieza a aplaudir, ¿no? Entonces es como este acto de que ahora sí lo que tú me haces en la calle, ¿no? Ahora somos más y te lo vamos a regresar. Pero en el momento que se ven sobrepasados y que sucede todo este asunto de violencia y ya de agresión, la gente que estaba aplaudiendo ya empezó a decir, pues qué barbaridad. Esto ya no lo aplaudo. Esto ya no lo aplaudo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no creían que esto se fuera a ir a otro extremo. Entonces es cómo llevamos a estos espacios de recreación, de diversión, la violencia que a veces tenemos contenida de muchos actos que vemos o de los que a veces somos actores involucrados porque ya sufrimos alguna vejación en algún momento, tal vez hasta por alguna autoridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque se teorice y se conceptualice en términos sociológicos, y hay quien tenga esta postura de que la violencia, como decíamos, es una cuestión no patrimonial de las barras, sí hace a veces que muchos actos sociales del entramado que viven
independientemente del estrato social en el que se encuentre, se vea reflejado precisamente en estos festines que, como decíamos, debieran de ser pues de un acto más de estar bien, de recreación, de júbilo, y que le llevan a hacer a los sujetos actividades que regularmente no se debería hacer en el ámbito de lo público, pero con la familia, con el amigo, en la escuela, ¿no? Es como provocativo a la vez. Y si esto es así, que ya viene desde lo más profundo del chavo, del ser humano, Claro. del que pertenece, híjole, pues ¿cuáles deberían de ser las soluciones a estos problemas de que están contenidos y que esos espacios son perfectos para desbordarle? Híjole, ¿cuáles deberían de ser esas soluciones? Muy de fondo, ¿no? Sí. Sí, pues no Maestra sé. Piedad. Una de las propuestas que me imagino estarán en el reglamento, porque no lo conozco aún, creo que estaba en aprobación, estaban en revisión, pues tendría que ser este asunto primero administrativo, de realizar como credenciales de las barras, porque hay quien dice, pues hay que quitarlas y todo se soluciona, pero bueno. Y se solucionará todo. Y se soluciona quitando donde en la barras. calle, donde se vuelvan a encontrar los rivales, ¿no? Van a ser al rato las barras de barrio, no lo sé. Claro, porque no nomás es eso, ¿no? O sea, las barras van al estadio, pero lo que sucede antes de llegar al estadio Claro, por y al supuesto. final del partido, pues también la emoción está desbordada, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que habría que, primero, controles administrativos, a ver, pues los dueños de los clubes, ¿no? Están implicados en estas barras, pues hay que tener bases de datos muy completas, muy estructuradas. Habría que ver si en este sentido, en el caso específico de la gente de las barras, se llevara un control digital, no lo sé. ¿Cómo hacerle en la cuestión de la seguridad? Bueno, pues las barras pueden entrar mucho tiempo antes o mucho tiempo después que el público en general. Es otra medida de que no haya riesgos. Pero bueno, ya en un momento dado están dentro del estadio, pues dentro del estadio, pues ni modo, asignarlos en espacios muy específicos que ni sean riesgos para las familias, ni ellos tampoco sufran riesgos por parte de otras barras, ¿no? O sea, podemos encontrar una serie de controles, pero yo me puedo ir a una cosa que siempre me está ahí como haciendo ruidito, que es el asunto de qué hacemos en cuestión de reformas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas en materia de educación? Y en ese sentido, ¿qué se promueve en las primarias, en las secundarias? Primero como deporte. ¿Fútbol? ¿Se come fútbol desde la primaria solamente? ¿A qué otros deportes se favorece? ¿O qué dice el nuevo plan de desarrollo institucional de educación nacional que se va a aplicar a nivel estatal y que se pretende aplicar en las escuelas públicas, universidades, en materia de deporte? ¿Qué estamos haciendo como prevención, ¿no? Para la cuestión para educar a los niños. Pero también, ¿qué estamos haciendo en materia de prevención en los estadios? ¿Por qué se desbordó el asunto de seguridad? ¿Estaba capacitado el personal de seguridad? La pregunta es, y tú lo mencionaste muy bien, lo que se está previendo en Brasil es tener una seguridad interna. Los policías van a estar afuera, en la parte pública del estadio, ¿no? Entonces, la parte interna, que es la seguridad privada, se les dan estrategias, capacitación. ¿Y qué papel juegan ahí? ¿Qué papel juegan? Bueno, digamos que ya tienes un lugar específico para las barras, que ya tienes controles, etc. Y no se te puede desbordar por otro asunto que no tengan que ser las barras. Claro. Y haber una contingencia. Vámonos al corte y regresamos para seguir comentando estos puntos de qué soluciones, la prevención, la educación, el punto de vista del maestro Edmundo Camacho también. Estamos hablando del fútbol y violencia, tenemos también sus llamadas, así que de regreso damos salida. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Es momento de ir a corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
sé que aquí en el... Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, 5 de la tarde con 50 minutos. Se nos va el tiempo, ya se nos va a acabar por hoy. Hablar de fútbol y violencia. Y tenemos la llamada de Jesús Talavera de Tlaquepaque. Él nos dice, están ejemplificando con un partido de fútbol para hacer notar la violencia que existe en ese tipo de partidos. Pero les recuerdo que no es la primera vez que sucede y sin embargo nadie había dicho nada. Todo mundo le daba la vuelta a la página y quedaba todo en el olvido. Y Jesús Talavera nos pregunta, ¿por qué no hicieron un programa cuando los estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron por el fallecimiento de la alumna de la Prepa 10? En esa ocasión hubo desmanes, agresiones, insultos, daños en las cosas y qué raro que ninguno de esos jóvenes fue arrestado o consignado. Jesús, nos queda claro que no fue la primera vez que en un estadio hay violencia y que sí, que esto es muy añejo, no es lo que estamos platicando desde en el programa que va implícito, y sí lo tocamos porque pues a la producción nos pareció que era un tema importante porque las cosas no pueden volver a ser iguales, ¿no? Marca un antes y un después aquel 22 de marzo, porque la violencia totalmente se desquició totalmente, sí. ¿No? Y por lo que nos comentas de estas manifestaciones que hubo violencia y agresiones, no sé si los maestros recuerden esta manifestación de la FEU, de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, si hubo violencia, si hubo desmanes o agresiones en esta manifestación. Y bueno, en este caso no fue propia de los estudiantes la manifestación. La manifestación fue por parte de la propia universidad, nuestra casa de estudios, y en ese sentido pues estuvo presente la red universitaria. Estuvimos de acuerdo que esto no podía seguir pasando, ¿no? Y se dejaron escuchar precisamente los sentires del rector general, como representante de nuestra casa de estudios, del representante universitario también, de los estudiantes de la red, y pues de alguna serie de compañeros pues que estaban de acuerdo que estas situaciones pues ya habían sobrepasado los avisos. O sea, no es la primera vez que sucedía una... Incluso cuando yo era estudiante de preparatoria, recuerdo que había un pavor de subirte a los camiones porque se volteaban de tanta gente que llevaban cargando hasta en las puertas. Sí, tampoco es ninguna novedad este suceso, claro. Y las protestas han sido a lo largo y bueno, de un pues todo se llevó en el orden que lo permite una masa de este tamaño, pero no llegando a la agresión de ningún espacio público ni de ninguna persona, ¿no? Ok, muchas gracias. La señora Leti Cárdenas de Quinta Velarde nos dice, creo que se está confundiendo la violencia con la violencia en un estadio. Simplemente estos jóvenes son violentos por naturaleza y es el fútbol un pretexto para hacerlo. El fútbol, el espectáculo no es violento. Que no hubiera tanta impunidad, que existan castigos más allá de una multa, que haya una tolerancia cero para esas personas, porque en un futuro estos jóvenes serán unos delincuentes más allá de simples pseudo aficionados. ¿Algún comentario para esta llamada? Pues también mencionábamos un asunto cultural, ¿no? De formación, pero ya hablamos que es de un entramado, una red social muy amplia. O sea, no podemos decir que todas las personitas que están ahí pues no han ido ni siquiera a la primaria o secundaria. Claro. Tenemos varios bagajes de formación y en ese sentido, entre las propuestas que estaba dando hace un momento, yo sumaría el asunto tal vez de una plática obligatoria, pues a los miembros de las barras, que tenga que ver con este asunto, pues no sé, de comportamiento social. Okay. María Eugenia Correa de Lados del Country, considero que la solución es que todas las personas a cualquier edad hagamos ejercicio o cualquier deporte para bajar estrés, gordura y pasión y no sustituirlo por el espectáculo del deporte. Una cosa como espectáculo y otra cosa el deporte. Claro. ¿Qué soluciones se pudieran considerar, maestro Edmundo, para esta problemática de la violencia en el fútbol, en los estadios? Coincido, bueno, de primera intención así me gustaría decir que no somos como magos, que vamos a decir, estas son las soluciones, ahí está ya, no más violencia. Eso quisiéramos, desde luego, y de hecho uno de los, creo, objetivos principales del Comité Olímpico Internacional es precisamente el emblema que une todas las razas, es la paz internacional y la amistad, ¿no? Claro. Pero yo coincido totalmente con la maestra, aunque dividiría entre
las soluciones a corto plazo, que son las que conocimos por los medios, qué medidas iban a implementar en el estadio, revisión, aparatos antimetal, detectar, etcétera. Aunque no deja de ser un poco así como lo que George Orwell planteó en el Big Brother, ¿no? En su novela de 1984, estar como muy atentos a lo que cada personaje hace, o sea, una vigilancia que no te permite hasta cierto punto la libertad que debes manifestar en un estadio, sacar el estrés como tú mencionabas. Entonces, a corto plazo creo que ya las instituciones encargadas como los sistemas de seguridad, los estadios mismos, creo que están implementando, incluso lo anunció muy ufano el director del OmniLife, que saldo blanco, hubo un detenido por ahí, pero que revendedores, o sea, yendo un poco más allá. Pero parece ser que las medidas que se implementaron a corto plazo, como digo, tuvieron resultados, ¿no? A largo plazo coincido con lo que la maestra obviamente plantea, no es simplemente decir la violencia y que la gente perversa de los bajos fondos, qué sé yo, sino que pues está en la educación, que la mala educación que hemos tenido, desde luego el señor Choaifé está trabajando arduamente, sabemos que tiene una agenda pesada. La situación magisterial es difícil en Chiapas, Oaxaca. Entonces, el sistema educativo tiene mucho que hacer, ¿no? Pero yo creo que la cultura, hay que apostar por la cultura, que también es otra manera de catártica, de que la gente pueda, no sé, dirigir otro tipo de emociones para sublimar la violencia, pero también desde luego la educación, la formación, qué tipo de gente estamos creando, ¿no? La educación que le estamos dando a estas nuevas generaciones. Coincido totalmente con poner mucha atención, sobre todo en la atención, la cultura y bueno, la mejor, ya los dirigentes deportivos sabrán cómo encaminar a las nuevas generaciones. Okay. La educación, entonces, pudiéramos considerar que es una pieza clave. Es un para arma, esto. Claro. Es la prevención, ¿no? Es la salud. La salud es la prevención. ¿Para qué te esperas a que ya te enfermes y te den 1 kilo de medicina, ¿no? Y recordando al buen Octavio Paz, que estamos justamente celebrando, él tiene una frase muy buena que es: vivimos en el siglo de la salud, ¿no? Pues continuar con estas prácticas deportivas que están, no sé, enaltecidas tal vez en grado sumo por los más media, los ídolos deportivos, las cantidades exorbitantes que se les pagan, pero no dejan de ser guías para estos nuevos jóvenes, ¿no? Creo que hay campañas positivas donde hemos visto incluso a estos jugadores del Barcelona que ponte a leer, haz esto. Creo que hay buenos rumbos. Son figuras que los jóvenes siguen. Y desde luego, ¿no? Modelos. Sí. Las modelos propuestas que pueden hacer, desde luego, son buenas, ¿no? Okay. Finalmente, el ingeniero Gustavo Chávez nos dice: hacen falta campañas que digan di no a la violencia. El gobierno debería enfocarse en eso. Por supuesto, por eso hablamos de políticas públicas, insistimos, ¿no? En materia de educación, y en ese sentido, pues la prevención, pues son políticas públicas en materia de educación, para desarrollar el deporte, pero también para hacer para crear una afición saludable, ¿no? Y que siga siendo, si el deporte es sinónimo de salud. Y que incluso esas barras también hagan deporte, que no sean simplemente espectadores. Claro. Muy bien, la congruencia. Claro. Muchas gracias por haber venido, maestros. No, gracias a Maestro ustedes Edmundo Camacho. la invitación. Gracias, al contrario. Los sociólogos estamos encantados de participar y proponer algunas vías de solución. Claro. Bienvenidos, muchas gracias. Encantados. Maestra Piedad Fernández, muchas gracias por venir a Estación Central. Pues gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y esperemos que no solamente pues demos soluciones teóricas, sino que podamos los sociólogos apoyar también en materia pues de la práctica profesional. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos 5 de la tarde aquí en Estación Central. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.